Bueno, bienvenidos a todos a esta cuarta charla de los seminarios 360. Gracias por la puntualidad, por la asistencia, y es nuestra última charla de este seguidilla de seminarios. Estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante de la mano de Daniel Pereda. Daniel es Data Science de X Analytic, es especializado en la aplicación de modelos de inteligencia artificial para resolver problemas de la industria minera. Es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, magíster en ciencias de la ingeniería, con mención en matemáticas aplicadas, y además fue mentor en Deep Learning y fundador de la comunidad TensorFlow de Santiago, parte de Google. Así que, bienvenido Daniel, muchas gracias por participar de las charlas 360. Veo que ya estamos listos, así que te doy el pase para que saludes a nuestros invitados y podamos comenzar a hablar sobre cómo sacar provecho a los datos en minería. Daniel, parece que tienes apagado el micrófono. Ahí sí. Ahí sí te escucha muy bien. Muchas gracias, Jennifer, y a todos los presentes por su tiempo. Bueno, esta charla yo la enfoqué en dar una visión general de las distintas técnicas que existen para darle una base a todos ustedes, porque como que ustedes conocen mucho mejor los problemas que ya hay en las mineras. Entonces, tal vez con esta base pueden pensar en dónde podría aplicar yo inteligencia artificial o cómo podría yo sacar provecho de mis datos. Pero también voy a dar como problemas que ya se están resolviendo usando inteligencia artificial. Entonces, en general, cuando uno habla de datos, como que uno tiende a pensar ahora en inteligencia artificial y data science, y esta charla igual va a estar enfocada en eso, pero antes de pasarnos a ese tema, yo quería mencionar el tema este de investigación de operaciones. Entonces, la investigación de operaciones también utiliza datos y también sirve para resolver problemas. Los problemas más famosos de esta área son los de ruteo, que básicamente yo quiero encontrar la ruta más corta o más económica o que me maximice cierta cantidad que a mí me guste y que pase por todos los puntos. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha hay puntitos azules que pueden ser ciudades y yo quiero pasar por todas las ciudades vendiendo un producto. Em, este tipo de, este es un tipo de problema. Otro tipo de problema famoso es el de agendamiento. Por ejemplo, yo tengo distintas máquinas que hacen ciertas tareas y tengo tareas que quiero asignarle a esas máquinas. Entonces, este tipo de problemas que son súper comunes en la vida real se pueden resolver usando este tipo de técnicas que tienen más que ver con, bueno, como pueden ver ahí en la imagen, tiene que ver con muchas áreas y estos problemas en general se ven como esa imagen de la derecha arriba, que es como una formulación matemática igual un poco como fuerte. Y es como la desventaja que tenemos, que requiere harta especialización en el tema para poder llegar a una formulación matemática y a métodos que puedan ser resueltos en, en el tiempo que requiere el negocio. Entonces esta es un poco la razón por la que se usa un poquito menos que las técnicas de Machine Learning y Data Science. Entonces empecemos con inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial es una disciplina cuya meta es hacer que los computadores realicen tareas que comúnmente se asocian a humanos y requieren inteligencia. Entonces, en realidad este no es un concepto como súper reciente. Eh, Incluso antes de los años 50 ya existían cosas que tenían que ver con inteligencia artificial, pero podríamos decir que en los años 50 fue cuando se formalizó con el test de Turing, que tal vez lo han escuchado, que el tema de que puede hacer que el computador pueda engañarte y hacerte pensar que uno está hablando con una persona, por ejemplo. Entonces, se fijan, ya en el año 1964 había una inteligencia artificial llamada ELIZA, y esta inteligencia artificial era un bot al que uno podía conversar con él. Entonces esto ya es
un poco sorprendente porque son muchos años atrás ya existían como este tipo de modelos. Y en ese tiempo la gente pensaba que ya entonces, si ya podemos resolver este tipo de problemas, entonces vamos a solucionar vamos a llegar a una inteligencia artificial súper potente en el corto plazo. Y no fue así. No fue así y hubo un periodo bien extenso en el que en el que ya nadie volvió a hablar de inteligencia artificial. Y ese periodo va como entre los años 70 y 90, ya llegando como casi a los años 2000. Y tiene que ver con eso, de que había mucho entusiasmo en las noticias, sobre todo en Estados Unidos, de que con la inteligencia artificial ya vamos a poder hacer de todo, y en ese tiempo no se pudo. Em, pero luego en los años 2000, con los avances tecnológicos, sobre todo de las tarjetas de video y la capacidad computacional que tenemos, se empezó a retomar esta área y empezar a hacer maravillas, que es lo que vamos a ver. Entonces, en un área que dentro de inteligencia artificial es Machine Learning, y el Machine Learning es una disciplina que cambia un poco el paradigma de programación. Nosotros normalmente, o los sistemas que normalmente se usaban en el pasado, tenían datos, luego había un programa, por ejemplo, un sistema experto. Entonces este programa como que codificaba todo el conocimiento de una persona muy experta y mediante reglas podía dar una respuesta. Entonces el paradigma del Machine Learning se basa en que ahora yo tengo en verdad, tengo mis datos y tengo una respuesta. Esa respuesta puede haberla hecho un experto, puede ser algo que uno obtenga de manera automática. Y a partir de eso, a mí me gustaría que mi algoritmo encuentre esas reglas que habría hecho como una persona muy experta. Entonces se cambia el paradigma y como en cierta forma mucho más escalable. Y dentro de Machine Learning hay un área aún más especializada que es el Deep Learning. Entonces podemos pensar que la diferencia principal entre ambas es que es con el ejemplo que está aquí abajo, donde hay un input que es una foto de un perro. Y en Machine Learning normalmente yo necesito tengo la foto del perro, yo necesito generar características de esta foto. Por ejemplo, eh, buscar cantidad de orejas que tiene este perro, esta imagen, buscar si hay una nariz en la imagen, y a partir de eso yo uso un modelo para que me diga si lo que estaba viendo en la imagen era un perro o no. Como se pueden dar cuenta, igual es complicado porque si yo solamente digo quiero buscar una que tenga un par de orejas, una nariz, una cola, me pueden dar muchos animales distintos que satisfacen las mismas condiciones. Y ahí viene la gran gracia del Deep Learning, y que en Deep Learning yo me salto esa parte de que tienes que manualmente generar eh, características que le ayuden a un modelo. En Deep Learning la parte de esa generación de características más la parte de aprender de los datos se hace de manera automática. El mismo modelo de Deep Learning hace eso. Entonces se ve que es súper potente. Y en realidad sí, es el estado del arte en todos los problemas que tienen que ver con visión computacional o texto. Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha podemos ver un video de Tesla, donde usan más de un modelo en realidad, para ir mirando la cámara del auto, y esta cámara reconoce distintos objetos que hay en la imagen, reconoce también las líneas por las que tiene que conducir el auto, y, y se pueden agregar aún más cosas. Y todo esto está funcionando en tiempo real. Por otro lado, uno puede hacer cosas, no tiene por qué hacer algo tan complicado, pero esto yo quería mostrar que como que uno puede tener un modelo bien complejo y además juntarlo con otros modelos, como esta imagen de acá, que Tesla tiene un montón de modelos aquí que hacen especializados en distintas cosas. Pero también uno puede hacer cosas un poco más simples, como tengo dos imágenes de animales y me gustaría saber qué tipo de animales. Y acá uno puede ver cómo la red neuronal llegó a la respuesta, que es
esta imagen que se ve como con rojo, es como donde le puso mayor importancia a la red neuronal para hacer la proyección. Entonces, en la primera imagen hay un pájaro que tiene, y se fija mucho en la cara del pájaro, y en la imagen de abajo también, pero en este caso ya no es un pájaro, es otro animal, y a partir de eso puedo distinguirla súper bien. Entonces, y bueno, y más avances que han habido, eh, eh, este que está al medio, tiene que ver con proteínas, y es un avance que fue espectacular para agilizar cómo se producen vacunas y se entienden las enfermedades. Entonces, este tipo de modelo lo que hace es, a partir de una secuencia de ADN o de ARN, intenta generar la estructura tridimensional de la proteína. Entonces, podemos pensar como dónde podría aplicar yo esto en la minería. Y claro, por ejemplo, si yo tengo fotos de alguna componente que un experto ya ha clasificado anteriormente si estaba dañado o no, yo podría ahora entrenar un modelo con esos datos y simplemente ahora con mi celular mirar si eh, que el modelo de Deep Learning me diga si esa componente está dañada o no, o qué tipo de daño tiene. Como hablamos que podemos incluso mezclar modelos, yo podría mezclar esto con otro modelo que aprenda de texto. Entonces, además que me diga qué tipo de daño tiene, que me pueda escribir el diagnóstico que normalmente escribiría un experto. Otros tipos de aplicaciones son reconocimiento facial, o por ejemplo, ahora, como pueden ver en la imagen de Tesla, uno puede marcar las líneas por las que tiene que ir un equipo, uno puede alertar, por ejemplo, si un equipo está siguiendo una ruta equivocada o se pasó por una zona que no debería meterse. Uno puede, no sé, determinar la criticidad o nivel de riesgo de una componente a partir del texto que escriba algún experto, o puede hacer cosas un poco más simples que tienen que ver con simplificarle la vida a, a los trabajadores, como homologar base de datos y limpiar. De repente distintas personas pueden escribir un mismo concepto de forma similar, pero no igual porque somos distintas personas, entonces tal vez a uno le gustaría tener una forma más estándar y uno podría hacer eso también con un modelo que esté basado en texto. Ahora, una cosa importante del Deep Learning es que las redes neuronales son aproximadamente universales, entonces yo lo puedo usar aún para más cosas. Otras cosas donde yo puedo usarlo es en si yo tengo una dinámica, una ecuación, tal vez yo pueda aproximar términos que sean complejos o que yo no conozca. Por ejemplo, este es un ejemplo de una ecuación real que modela poblaciones. Entonces la ecuación real eh, tiene que, la dinámica es lineal y tiene otra componente que es como una multiplicación de las poblaciones de conejos y lobos. Entonces, tal vez yo sé que tengo una componente que es lineal, pero no conozco la segunda componente que es la multiplicación de las cosas que pasan entre la interacción entre los conejos y los lobos. Entonces tal vez yo puedo decirle, ya mira, yo conozco esto y esta otra parte que no conozco, que me la aproxime una red neuronal. Y eso se puede hacer hoy en día y se llama Machine Learning científico, o también se puede encontrar como Physics Informed, porque como que uno le da ecuaciones físicas a su red neuronal. Y esto se usa mucho sobre todo en fluidos, donde las ecuaciones, si bien son conocidas, hay términos que hacen que un computador no pueda resolverla en el tiempo que necesitamos. Y en minería en particular, yo he visto papers recientes donde aplican esto al modelamiento de desgaste de una componente, porque ahí hay expertos que conocen la dinámica de cómo se va a desgastar una componente y las condiciones que puede cumplir para que se rompa. Y en ese tipo de problemas utilizan esta, este tipo de técnicas. Entonces, como que hemos visto que las redes neuronales pueden hacer un montón de cosas y parecen como magia negra, y en realidad, cuando uno
va a ver en específico qué es una red neuronal. No, no es mucho más que multiplicar y sumar. Lo que aquí yo no lo voy a explicar mucho en detalle, pero eh, ¿de qué se trata la red neuronal? Yo tengo distintas características. Por ejemplo, como hablamos antes, cuántas orejas hay en la imagen, cuántas narices. Y este tipo de características yo las pondero por un peso y básicamente junto todo en una función de activación. Si yo quiero dar la respuesta aquí mismo, luego de combinar esas tres cosas, esta función de activación puede ser una que me transforme mis cosas en una probabilidad. Entonces, en realidad es como sorprendente porque al final todo lo que estamos haciendo es multiplicar matrices, multiplicar y sumar cosas, y estoy obteniendo resultados que parecen magia negra. La red neuronal normalmente es cuando tengo cosas súper chiquititas, como la que está en la imagen de la izquierda, y el deep learning es cuando empezamos a mezclar esto en muchas capas, que eso es lo que acá se escribe como hidden. Entonces, la gracia de mezclar muchas capas es que las primeras capas aprenden información esencial, que es como las cosas que una persona también podría intuir, como el tema este de mirar cuántas orejas tiene la foto, y las capas subsecuentes aprenden combinaciones de las cosas eh, que aprendió en la primera capa. Entonces ahí empieza a aprender cosas súper complejas y a combinaciones que normalmente a uno no se le ocurriría hacer a mano. Entonces esta es la gran potencia que tiene el Deep Learning. Y todo esto básicamente solo multiplicando y sumando. Entonces, hay muchas áreas. Anteriormente vimos el tema de imágenes y texto, pero hay otra área que usa mucho Deep Learning, que tiene que ver con el aprendizaje reforzado. Entonces, el aprendizaje reforzado se encarga de estudiar cómo agentes inteligentes deben tomar acciones en un entorno para maximizar la noción de recompensa acumulativa. Entonces, yo aquí puse un video de, de, de un agente que aprende a jugar a la escondida con unas reglas especiales, como que pueden mover cajas o pueden saltar paredes. Y entonces este tipo de problemas ya bien complejos se pueden resolver con este tipo de técnica, o problemas más conocidos como la inteligencia artificial que aprendió a jugar ajedrez o a jugar Go y le ganó al campeón mundial y todo ese tema, todo eso está hecho con este tipo de técnica. En minería en particular, ¿en donde uno lo puede aplicar? Lo puede aplicar en calibración en tiempo real de sensores y en agendamiento dinámico de actividades o en generar problemas de optimización o de investigación de operaciones. Porque en general yo puedo escribir una formulación matemática de un problema de optimización, pero en la realidad, en la vida real las cosas son dinámicas, entonces yo no puedo estar resolviendo ese problema que es como súper costoso a cada segundo. Entonces entrenar una inteligencia artificial que sepa cómo resolverlo con distintas dinámicas me ayuda a poder hacerlo en tiempo real. Eh, y todo esto está basado en Deep Learning también. Y ahora vamos a llegar como a la parte que es como la más común en los datos que nosotros vemos en el día a día, al menos en mi experiencia, que son datos que se llaman tabulares. Los datos tabulares son datos que pueden estar almacenados en una tabla, como puede ser una base de datos o un Excel, y es el tipo de dato más común. Lamentablemente, Deep Learning acá no es el estado del arte y no es que yo pueda usar Deep Learning a ciegas para resolver mis problemas. Y esto yo digo lamentablemente porque eh, como les mostré anteriormente, en Deep Learning yo no necesito pensar en crear como características a mano que me puedan ayudar a hacer un mejor modelo. No es necesario que haga eso. Y con otras técnicas sí. Entonces hace que el proceso este no sea tan escalable o tan rápido. Y más aún, normalmente los datos que nosotros tenemos son series de tiempo. Por ejemplo, en esta imagen que yo estoy mostrando hay datos de sensores que están anonimizados, se llaman S1, S2, S3. La unidad, pueden pensar que por ejemplo un camión,
y el ciclo es una fecha, el día 1, el día 2, día 3. Entonces, ahora yo tengo una relación entre la variable que estoy midiendo y el tiempo. Este tipo de datos de serie de tiempo son aún más complejos porque se ha visto que modelos de deep learning o machine learning tienen peor rendimiento que incluso modelos muy simples, que es como yo voy a predecir lo que va a pasar mañana como lo mismo que pasó hoy, o el promedio de lo que pasó hoy. Entonces, la vida es súper difícil en este tipo de problemas. Y todo esto tiene que ver también con un teorema que se llama que no hay almuerzo gratis, que básicamente dice que no existe un modelo que sea mejor que todos los demás. Entonces yo no podría decir, este modelo de Deep Learning va a ser mejor en todos los problemas de datos sensores que existen. Entonces eso también hace que la vida sea un poco más complicada porque requiere que uno tenga como conocimiento profundo de qué tipo de modelo debería aplicarle a cierto problema. Entonces, veamos aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones de cosas que pasan como en el presente, cosas que intentan recuperar información del pasado y cosas que ven cosas que intento predecir hacia el futuro. Entonces, el primer caso, que es la primera imagen que se ve ahí, es buscar tener algo que en tiempo real me pueda indicar cuándo hay un cambio abrupto en el valor de un sensor. La idea es que esto intenta avisarlo un poquito antes de que en realidad pase, porque una vez que pasó ya es fácil determinarlo, solo mirando los datos. Entonces, una vez que se hace un comportamiento con un punto de quiebra en donde el comportamiento empieza a ser súper raro, esto empieza a alertar con una alarma. Y esta puede ser una alarma que le llega a alguien para que revise qué es lo que está pasando en realidad. O puede ser una alarma que se combine con otro tipo de modelo, como los de calibración de sensores, porque puede que este cambio abrupto sea que se descalibró el sensor y ahora está marcando valores que no tienen nada que ver. Entonces el otro modelo tal vez puede ver si en verdad es eso o no y mejorar esto. Y si no, ya una persona tendría que determinar por qué puede estar pasando. Otro tipo de cosas que se pueden hacer es detectar anomalías en la serie de tiempo. Si bien esto que está arriba, el punto de cambio abrupto es una anomalía, uno puede ver otros tipos de anomalías como algún patrón que nunca antes ocurrió y alertar esto también. O intentar buscar alguna correlación entre estos patrones y desgaste o fallas que pueda tener el equipo. Y ahora si nosotros queremos mirar hacia el futuro, hay tipos de modelos. Por ejemplo, si yo sé que un sensor no puede pasar cierto valor, porque si pasa ese valor o mi equipo puede fallar o puede provocarle riesgo a una persona que esté operando el equipo, lo que uno puede hacer es intentar predecir los valores de ese sensor hacia el futuro. Y si la predicción está indicando que voy a superar ese umbral, alertarlo para que se pueda tomar una decisión o que se pueda ver qué es lo que hay que realizar. Entonces, esa es la imagen que está más a la derecha. Y en general, uno a este tipo de problema tan importante, uno le gustaría entregar intervalos de confianza y no solamente un valor puntual. Después vamos a hablar más adelante sobre el tema de la incertidumbre. Y bueno, las aplicaciones no se quedan ahí, hay más todavía. Y esta otra tiene que ver con ayudar a realizar el análisis de causa raíz eh, de manera como más rápida o darle una ayuda de cuál es el diagnóstico de las fallas. Y se basa básicamente en que yo tengo distintas trayectorias de, por ejemplo, mis datos sensores, desde, por ejemplo, de la última semana al último mes que mi equipo estuvo funcionando de manera correcta y hasta que falló. Y no sé, pues yo puedo estar mirando fallas de motores que tienen distintos modos de falla, el motor ventilado, suspendido y entre otros. Y a mí ahora me gustaría, ya me falló un motor, me gustaría que este modelo como rápidamente me pueda decir a qué tipo de modo de falla se parece más, como para tal vez ayudar a los mantenedores a, a tener una mayor, como agilizar su trabajo, ayudarlo a hacerlo un poco más simple.
siempre y cuando el modelo esté como funcionando de manera correcta. Esto tiene un poco más con ver el pasado y ayudar como a diagnóstico. También se puede hacer modelos que ya tienen también que ver con el futuro, de intentar estimar la probabilidad de supervivencia de mi equipo o estimar cuánta degradación tiene en el tiempo. Entonces, en general, bueno, en esta imagen se trata de un equipo que durante los primeros como 125 días en realidad no tiene mucho desgaste, pero luego de eso empieza a decaer y la probabilidad de que falle empieza, o sea, la probabilidad de que no falle empieza a disminuir. Ese es otro tipo de modelo que se puede hacer. Y aún más, aún más modelos que se pueden hacer, tiene que ver, y estos son los más complejos de todos, es intentar predecir la vida útil remanente de una componente. O sea, yo me puedo parar el día de hoy e intentar predecir que en 300 días hacia el futuro va a fallar. Entonces, yo quiero hacer una predicción bien hacia el futuro que en realidad es compleja, o tal vez simplificar un poco ese problema y hacer algo un poquito más simple, que es entregar la probabilidad de que falle en una ventana de tiempo hacia el futuro. Porque tal vez a mí no me interesa tanto saber si va a fallar 300 días al futuro, sino que me interesa más si va a fallar en el próximo turno o en la próxima vez que yo tenga que agendar las mantenciones. Entonces tal vez podría disminuir esa ventana a una semana, 2 semanas, 30 días, más que tener que predecir tan hacia el futuro. Este tipo, entonces este tipo de modelo va a entregar un output que es como que el que se ve en clasificación binaria, que es como clase 1, por ejemplo, que falle la próxima semana, un 77% de probabilidad, y la clase 2, que es que no falle, es un 23% de probabilidad. Entonces el modelo, en cierta forma, igual tiene harta confianza de que sí va a pasar eso. Si esta fuera como más un 50-50, ahí ya no me serviría mucho hacerle caso al modelo en ese caso. Y en el tema de la vida útil remanente, en general es súper complejo. Acá en esta imagen, la imagen de la izquierda, en la primera yo mostré un sensor y abajo muestro la cantidad de vida útil remanente, que va desde los 250 días hasta 0 días, que es cuando falla. Y se ve que estos sensores como que presentan un comportamiento distinguible cuando le queda menos vida útil, eh, como que están dando valores más altos de lo que, de lo que normalmente hacían en el pasado. Y el tipo de predicción acá sería un número, y ese número uno lo compara con la realidad, y si diera perfecto, todos los puntos estarían en en esta línea negra. Y en general, cuando hay datos súper buenos, como los de la imagen que está arriba, uno puede llegar a cosas que en verdad funcionan bien. ¿Sí? En esta imagen de abajo, en verdad no están todos justo en la línea negra, pero están bien cercanos, y en particular pueden predecir bien cuando le queda poca vida útil. Entonces, Eh, bueno, uno que me faltó hablar es que ahora también yo puedo no solo decir si va a fallar una ventana de tiempo o no, sino que integrar múltiples probabilidades, como si la falla va a ser de un motor, de una transmisión o de distintas componentes de un equipo. Eso también se puede hacer. Y ahora supongamos que todo no está, que el modelo nos está dando como un buen número, un buen resultado, y puede que sea un modelo súper complejo, pero ahora como que una pregunta es por qué deberíamos como creerle a ciegas a ese modelo. Como que ya puede que me esté dando valores que tienen sentido, eh, pero a mí en la operación me gustaría de cierta forma entender cómo el modelo llegó a ese resultado y entender si en verdad tiene sentido. Como que un experto puede saber, no, en verdad, como que está usando tal vez cosas que son correlaciones en los datos, pero que no tienen eh, propiedades causales, entonces no tienen que ver con la realidad. Entonces, a partir de eso, un área que ha estado bien activa en el último tiempo es el tema de la interpretabilidad de los modelos. Porque hay modelos como la regresión lineal que son un poco más simples y de por sí uno puede interpretar los resultados. Pero estos modelos más complejos no tienen esas propiedades. Y a partir de eso nacen técnicas que son las más usadas, son las que muestro acá,
Uno son los gráficos de dependencia parcial, donde yo, por ejemplo, acá puse una foto donde intento predecir el número de bicicletas que se arriendan, y una de las variables que están viendo abajo es la temperatura. Entonces se ve que cuando hace mucho frío, el modelo está prediciendo que hay una menor cantidad de bicicletas que se van a arrendar, y cuando hay una temperatura más agradable, está prediciendo que se arriendan más bicicletas. Entonces, como que esto hace sentido. Otras técnicas tienen que ver con algo que se llama chat values, en donde uno puede, para cada predicción puntual, ver qué variables aportaron a la predicción. Esta foto es un ejemplo de determinar si una persona va a tener cáncer o no. Entonces se pueden ver acá variables como que lleva 34 años fumando. Entonces eso hizo que el modelo asignara una barra roja, que es como que estoy sumando, que estoy contribuyendo a tener cáncer, bien potente. También una edad, eh, estar como en mediana edad, ya 50 años, ayudó a que sea más probable, y entre otras variables que fueron aportando menos y menos. Entonces, a partir de esto uno puede ver si en verdad tiene sentido o no, y no solo entregar como mi respuesta al modelo, sino que podría entregarlo yo con estos resultados como uno pueda, para que uno pueda ver el resultado más esto, y determinar si le hago caso o no. Y otra técnica, bueno, similar a esto, a los chat values, tiene que ver con esto que se llama Lime, que yo tengo la predicción del modelo y ahora tal vez uso un modelo más simple como una regresión lineal, e intento ver la interpretación usando ese modelo más simple. Acá puse un link de un libro que se dedica solo a interpretabilidad y tiene un montón de técnicas, pero acá yo puse las más utilizadas. Entonces, hemos visto que se pueden hacer muchas cosas, y en realidad ahora me gustaría hablar como de cuáles son los alcances y riesgos que tienen este tipo de técnicas. Entonces, lo primero es que en realidad, aunque yo tenga un modelo súper bueno, que cumpla todo lo que hemos visto, que dé predicciones buenas, que tenga sentido cómo el modelo está haciendo las predicciones, aún así este modelo es como una pequeña parte de un panorama súper grande, y este panorama súper grande es solamente la parte técnica. Esta foto que muestro acá es solamente la parte técnica, ni siquiera mostrando todo lo que tiene que ver con el negocio. Entonces, aún así es una parte pequeña que está dentro de distintas cosas que yo debo tener, porque yo debo asegurarme que puedo recolectar estos datos, y que estos datos van a eh, seguir un esquema, el mismo esquema con el que yo entrené mi modelo. Si como que cambian de base de datos, va a haber que hacer algunos cambios. Que esté todo configurado, que yo pueda servir este modelo eh, mediante alguna API como para que lo puedan consumir los usuarios. Y más aún, que yo debería poder monitorear este tipo de modelos. ¿Por qué monitorear? Porque, como vimos, muchos de nuestros datos dependen del tiempo, y el mundo en general cambia. Entonces, si yo no tengo un modelo fijo, el rendimiento va a disminuir en el tiempo. Por ejemplo, pensemos que si yo hice un modelo que predice cuánta gente va al cine, y ese modelo, una vez que llegó el coronavirus, ya no me iba a dar ni una predicción correcta si yo no lo actualizaba, porque eh, cambió cómo el mundo funciona. Eh, Otro alcance importante tiene que ver con que los datos en general, si son de mala calidad, no importa que yo use el modelo más reciente de Deep Learning, los resultados van a ser de mala calidad, y en verdad lo que tenemos que hacer en esos casos es enfocarnos en hacer un trabajo de datos, de intentar pensar cómo yo podría empezar a recolectar datos de calidad, o dónde se pueden guardar. Y, y en general esto es súper importante, generar esas buenas bases de datos y obtener propiedades de los datos es un paso súper importante. Cuando hablo de propiedades, porque yo he visto que de repente las mineras tienen, eh, no tienen acceso directo a los datos de sensores de algún equipo, siendo que el equipo es de la minera. Entonces, como que ahora hay que empezar a cambiar el paradigma, empezar a
a juntar los datos para sacarle como el provecho. Como hemos visto, se pueden hacer una infinidad de modelos y lo que yo mostré es en general lo que ya se está haciendo, pero en general eso que se está haciendo es porque la gente que está como trabajando en esto es como yo, por ejemplo, que en realidad no estamos trabajando en la minera como en sí. Entonces puede que haya muchas cosas que se pueden hacer para mejorar los procesos y facilitar el trabajo del día a día que no estamos pensando. Entonces, ojalá como que lo que hemos visto pueda ayudarles con eso. Más alcance es que en general los modelos de Machine Learning están diseñados para interpolar y no extrapolar. Entonces, supongamos que yo tengo un problema muy importante donde equivocarme sea súper costoso. Por ejemplo, si quiero determinar si una persona está sana o no, y si está sana, yo la mando para la casa y si no, tengo que darle un tratamiento. Entonces, si yo me equivoco en eso, es súper malo, ¿no? Yo necesito tener un modelo que sea muy preciso en eso y si el modelo no está seguro, tengo que indicarlo. Y este tipo de alcances ya están siendo tomados, por ejemplo, en la Unión Europea. Esto está regulado y desde, creo que desde el año 2024, todos los modelos que tengan impacto en la sociedad deben tener no solo dar una predicción, sino que cuantificar la incertidumbre, o sea, qué tan seguro está el modelo con eso, y, y en caso de que no haya una seguridad, pasar como ese set de datos a un experto, a una persona que haga la predicción y no creerle a ciencia ciega al modelo. Y, y acá yo puse un ejemplo. En la imagen más de la izquierda yo tengo etiquetas reales. En este caso tengo tres clases quiero separar los puntos azules de los rojos de los verdes. Entonces yo puedo hacer un modelo que ya en la segunda imagen veo que lo hace súper bien. La zona más roja, la zona con el color más fuerte es que tiene como más confianza en que en verdad ese es el color correcto del punto. Pero ahora, si yo como que expando la imagen, puedo ver que este modelo está súper seguro de que yo voy a tener un punto rojo en zonas súper lejanas donde nunca he visto un punto que siquiera se acerca a esa medición. Entonces, a mí en particular, yo no le podría tener confianza a un modelo que nunca ha visto un punto tan lejos y me diga que con tanta confianza que va a ser rojo. Entonces, este tipo de cosas también se necesitan regular y tiene que ver con que el modelo no puede extrapolar, sino que solo interpola a partir de datos que ha visto en la vida real. Entonces, ese tipo de puntos eh, yo debería no predecirlo. Para no predecirlo, yo debo como, en cierta forma, escoger las regiones en donde en verdad voy a hacer predicciones, que es como la última imagen que muestro, la de más a la derecha. Y esos puntos extraños tienen que ser revisados por un experto o pensar cómo los vamos a revisar. Eh, Porque si no eh, puedo estar haciendo un daño súper grande. Y el último, otro alcance que hay es que a partir de todos los avances que existen, yo ahora puedo hacer modelos súper complejos, que este modelo se llama XGBoost, uno que se usa muchas veces en datos tabulares y que ha ganado muchas competencias. Y yo ahora en, en 3 líneas de código, yo puedo entrenar el modelo y guardarlo. Así de simple. Entonces, como que esto es súper bueno porque nos hace la vida un poco más simple a los que a los que tenemos que entrenar estos modelos, pero por otro lado, quita toda la abstracción de entender en realidad el modelo y ahora yo lo uso como una caja negra. Entonces puede que yo esté usando este modelo para resolver un problema que en realidad no puede ser resuelto por este. Entonces estaría aplicándolo de manera incorrecta para el problema de negocio que quiero resolver. Entonces, para finalizar, quería indicar que esto en verdad es un área multidisciplinaria y que data science, inteligencia artificial,
también investigación de operaciones, mezcla muchas áreas distintas, entonces es complicado que exista como una persona que pueda dominar como súper bien toda esta área, y por eso es bueno tener equipos que tengan gente de distintos como background académico, distintos fuertes. Y en esto queremos, por eso se necesita tener apoyo como del usuario final, digamos, la persona que en verdad va a estar como consumiendo este modelo, porque así nos ayuda a entender qué deberíamos priorizar y qué deberíamos en realidad modelar. De repente, eh, lo importante es como que nos podamos enfocar en el problema y no en la solución, porque bueno, igual entiendo a los data scientists que queremos como usar el modelo más reciente de Deep Learning y usar como técnicas súper entretenidas, pero tal vez no es lo que necesitamos, porque tal vez un modelo simple como una regresión lineal sea mejor. Y en realidad, por eso digo que hay que enfocarnos en el problema y no en realidad en la solución, que podemos estar llegando yéndonos por otro camino. Y también necesitamos ayuda de un product owner que pueda guiar cómo en realidad le gustaría que sea el producto. Y con eso termino mi charla. No sé si hay preguntas. Equipo, ¿hay alguna pregunta? Los asistentes. Bueno, les recuerdo también que dejamos una encuesta de experiencia y de satisfacción, así que por favor ahí está en los comentarios está el link, si la pueden contestar por favor. Y bueno, si no hay preguntas, Daniel, te agradezco mucho tu tiempo. No sé si hubo una presentación formal, me tuve que sumar un poco más tarde, pero bueno, Daniel es parte del grupo 360, él es Data Science experto de X-Analytic, que es una de las empresas del grupo. Y te agradezco, Daniel, tu tiempo y tus ganas de compartir tu conocimiento. Así que con este seminario damos por cerrado el ciclo de capacitaciones preparado que constaba de 4 cursos, el de datos era el último, así que les contamos a todos que vamos a seguir preparando otros seminarios, así que atentos a las comunicaciones para que puedan sumarse a esta iniciativa que ya llevamos hace un par de meses desarrollando. Igual agradecer a todos los asistentes por estar acá y Daniel, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.